Bueno, voy a comenzar mi ensayo de presentación acerca de el proyecto semestral de planificación territorial en áreas silvestres del Instituto del Medio Ambiente. Me presento, me llamo Franco Catalán Aguillón y hoy día les voy a presentar el Principado Diplomático de las Hualas de Chile como un territorio socioambiental y cultural. Un principado el Principado es un territorio mágico y es una forma organizacional de las primeras que se crearon en Europa, desde las más viejas. ¿Por qué es un territorio mágico? Porque se relaciona con la difusión turística, digamos, por ejemplo, está relacionado con... muchas veces la gente que visita el sur de Chile relaciona los paisajes con películas como El Señor de los Anillos, Narnia, o en el caso, por ejemplo, en Argentina, lo que les comentaba, la comarca andina se creó como una comunidad hippie en los años 80 que quisieron ir a cultivar sus propios alimentos y generar una comunidad resiliente frente al cambio climático y se inspiraron en El Señor de los Anillos, por la comarca de los Hobbits, y por eso le pusieron la comarca andina. Eso por una parte. Un territorio socioambiental, porque hoy día no existe una definición clara de lo que es un territorio socioambiental, ya que existe una relación de los conflictos socioambientales y los territorios, pero no existe una definición como tal de territorio socioambiental. Los conflictos socioambientales son disputas entre actores, por ejemplo, personas naturales, organizaciones, empresas privadas o el Estado, con respecto a los impactos ambientales que pueden provocar ciertas actividades económicas y el acceso y uso de los recursos naturales. Hay opiniones, posiciones, intereses, planteamientos que se contraponen y muchas veces hay afectación de los derechos humanos. En Chile tenemos un mapa de conflictos socioambientales, pero no existe actualmente la definición de territorio socioambiental. Por lo tanto, yo lo definí como un área o espacio dentro del territorio nacional o dentro de cualquier territorio en realidad, de cualquier nación, con determinadas características geopolíticas que tiene una relación intrínseca con una comunidad en materia de medio ambiente, cultura e identidad. Y en este tipo de territorios pueden desenvolverse dinámicas de educación ambiental, vinculación de los pueblos o la sociedad con la naturaleza y los conflictos socioambientales. Y un territorio cultural viene a ser algo similar a lo que es un territorio socioambiental, pero más ligado a los elementos culturales que caracterizan ese territorio y cómo la gente se identifica con ellos. Los objetivos del proyecto son el establecimiento de una base de los territorios socioambientales y culturales en Chile, porque existe la definición de territorio sociocultural, o sea, de territorio cultural, pero no es de territorio socioambiental. Establecer una forma de organización socioambiental sustentable en el territorio, lograr una representatividad cultural del territorio a través de personajes culturales. Por ejemplo, en este caso, los personajes son la realeza, o por ejemplo, una forma de organización de personas, por ejemplo, la realeza, los caballeros, o todo lo que alude a la Edad Media con respecto a generar un personaje que sea entretenido para la comunidad. Eh, y bueno, aledaño a esto, yo hice, digamos, toda una creación artística en torno a lo que sería el Principado, que tiene sus leyes, tiene ropas, joyas. Aquí pueden ver el estandarte oficial, que es un cisne de cuello negro con un alerce, un chilco y el copihue y dos espadas de oro. Así como los clásicos estandartes de la Edad Media. Y también tiene unas leyes, tiene ropas, como les digo, y un sello, y varios tipos de elementos que podrían caracterizar algo así como un tema creativo. Y delimitar nuevos territorios culturales, socioambientales y ecosistemas adecuadamente en capas de SIG. Y esto es lo fundamental. Sistemas de información geográfica. Esa es la delimitación del Principado. Igual tiene una parte en Argentina, pero eso hay que analizarlo. Primero, la vinculación de una comunidad con su territorio. Muchas veces en Chile la gente no se vincula mucho con su territorio. De hecho, por ejemplo, acá hay mucha gente que tiene todos sus terrenos en venta, qué sé yo.
Y existe una vinculación comercial de repente con, por ejemplo, la compra de un terreno o le ponen un nombre creativo, pero es una relación comercial, no es una relación tan poética como esto. La identidad cultural que pueden ser, existen en este territorio, una identidad cultural con la cual la gente se identifica, que son, por ejemplo, los hábitos, costumbres, creencias, folclore, técnicas, organizaciones, instituciones, conocimientos, conceptos e ideas. Y una identidad cultural que puede ser principalmente las tradiciones, puede ser la cultura, el paisaje, la historia, la arquitectura. Eh, Dentro de los territorios también existe el patrimonio cultural, que es un conjunto determinado de bienes tangibles, intangibles y naturales que forman parte de las prácticas sociales a los que se les atribuyen valores de ser transmitidos y luego resignificados de una época a otra y de una generación a otra. Estos son como los elementos que se intentan sincretizar dentro de un territorio. Más el levantamiento de información, o sea, la idea es levantar toda esta información en una infraestructura de datos espaciales de SIG. Para ello se quiere desarrollar un conjunto de capas de SIG clasificadas en todos estos ámbitos, en todo lo que hemos revisado. Es un tema bastante creativo y mágico. El ámbito ancestral, esto es basado en un estudio de la Subdere, es información espacializable regional relacionada con los pueblos originarios, su patrimonio y presencia en el territorio. Bueno, en esta capa se mapean con polígonos los LOF, las comunidades mapuches, huilliches, los títulos de merced en caso de que hubieran. Las zonas de extracción de leña se hacen con un polígono, los recursos forestales no madereros y sus zonas, las zonas sagradas y rituales de los pueblos originarios, sus hogares, las casas de alerce patrimoniales y también zonas de pesca y mariscado ancestral, zonas consideradas silvagropecuarias usadas por el pueblo mapuche, zonas turísticas o de intercambio cultural y demografía indígena. Ahí dice, por ejemplo, se delimitarán con polígonos las zonas de extracción de leña, zonas rituales, y se ordenará la información en tablas de atributos con enlaces a archivadores de blog de notas de OneNote en un trabajo investigativo en terreno, información vinculada que bien se insertarán cuadros de diálogo con esta información en los puntos del mapa. Por ejemplo, acá hay una zonificación. En rojo está el área donde están las casas de madera de alerce originales del pueblo mapuche en el lago Cabrera. Y aquí definí las zonas con la zonificación de CONAF. No hay mucho más levantamiento de información con respecto a esto, a menos que estén en el IDE Patrimonio, pero difícil lo veo porque resulta que son unas casas que están perdidas en el monte y no creo que estén mapeadas. No he revisado, pero no creo que estén mapeadas. En el ámbito arqueológico, la información espacializable regional vinculada al patrimonio arqueológico y paleontológico de los territorios. En esta capa se van a poner, por ejemplo, las cuevas que generalmente ocupaban los huilliches para hacer magia o cosas de ese tipo. Zonas de tesoros. Hay algunas zonas de tesoros que se descubrieron que no están muy documentadas, pero hay, donde se han descubierto tesoros como joyas o algunas otras cosas en esta zona. Zonas ancestrales de mariscado con presencia de conchas o restos, cementerios mapuches ancestrales, fósiles, por ejemplo de dinosaurios, vestigios geológicos interesantes, las rutas geoturísticas que hoy día están bien desarrolladas por el territorio Patagonia Verde, y las zonas de alerce con interés dendrocronológico. Por ejemplo, acá esta es una zona, son los tipos forestales de un estudio de Valenzuela, y aquí se puede ver, por ejemplo, el alerce en color verde, como verde musgo. Esas son las zonas de alerce. Entonces, esa delimitación por el ámbito arqueológico se mapearía por el tema de dendrocronología. Y aquí en las imágenes se pueden ver, por ejemplo, la paella, los mariscos, que es algo típico de esta zona, los alerces del Parque Nacional Hornopirén. Es una formación geológica que es del Cerro La Silla, el volcán Chaitén, y esas son unas formaciones de roca de Punta Poe.
Se marcarán con puntos las cuevas Huilliche y las zonas de tesoros de origen mapuche, así como fósiles y vestigios geológicos interesantes. Se agregarán viñetas o cuadros de diálogo vinculados a información otorgada por las comunidades y sus usos. Para eso se requiere un trabajo en terreno. Se delimitarán con polígonos las zonas ancestrales de mariscado y pesca, los cementerios mapuches ancestrales con líneas y puntos, las rutas geoturísticas y vestigios geológicos interesantes. De acuerdo a referencias de geología, en caso de descubrir un fósil se delimitará con un polígono el área con posibles vestigios fósiles para, para levantar mayor información respecto a eso. El ámbito arquitectónico es información espacializable regional considerada monumento nacional y sus categorías de zonas de conservación. Por ejemplo, infraestructura con valor cultural, relacionadas con una conciencia histórica e identidad. En esta parte se quieren poner, por ejemplo, las iglesias, pueden ser, por ejemplo, las iglesias de Chiloé, que son similares, las de acá son similares a las iglesias de Chiloé. Zonas de construcción de ribera, los constructores de ribera, de las lanchas chilotas, barcos de todo tipo, infraestructura pública, educativa, perdón, infraestructura educativa, pública, turística, industrial y de mar, mercados, la red eléctrica, infraestructura aérea, médica, infraestructura crítica, militar, cementerios y telecomunicaciones. Todo lo que se pueda mapear al respecto. Aquí hay algunas fotos de arquitectura en la zona. Por ejemplo, acá está, eso es el amarillo, eso es Chaitén. Aquí está la barcaza. Hay varias barcazas en el sur. Ese es un terminal que se quiere hacer es un terminal nuevo de... ¿Cómo se llama? De la Villa Santa Lucía, me parece. Y aquí está, eso es Puyuhuapi Lodge Spa, que es un spa que hay en Puyuhuapi. Y esa es la iglesia de Puerto Cisnes. Y ese es el embarcadero, me parece que de Puerto Cisnes también. En el ámbito ambiental, la información espacializable regional se vincula al borde costero y áreas silvestres protegidas. Y en este ámbito es la suma de ambiente, historia, tradiciones, entre otros. Bueno, esta capa es mucho más compleja porque es lo que nos compete, ¿no es cierto? Entonces irían varias cuestiones como los SOIT, las zonas de interés turístico, las unidades del SNASPE, las reservas de la biosfera, tipos forestables, variables de Google Engine o de UN Biodiversity Lab y otros satélites, que la idea, por ejemplo, es sacar un pantallazo y asociarlo con un vínculo, porque igual pesaría mucho si se hiciera todo subir todo así, que es como demasiadas capas, demasiado pesado. Entonces pensaba en eso, igual que se podría hacer con vínculos a pantallazos, en zonas de interés nomás. Cuerpos de agua, océano, pesca, poblaciones de algas, pescados, mariscos, poblaciones de flora y fauna, humedales, glaciares, nieves eternas, volcanes, zonas de falla, borde costero, conflictos socioambientales y especies invasoras. En este mapa, que es del plan de gestión de la reserva de la biosfera de los bosques templados australes, se ve, por ejemplo, las zonas núcleo, en verde oscuro, las zonas de amortiguación en verde claro, se ven los límites de la reserva de la biosfera, los paisajes de conservación en el caso de Chiloé y los SOI, las zonas de interés turístico. Pero aquí no aparecen las otras, que las voy a mostrar más adelante. Aquí. Estas son las zonas de interés turístico de Chaitén, por ejemplo, y la de Futaleufú. Y ahora hace poco se aprobó la de Puelo y Gualeguay, pero no la puse. Este es otro ejemplo, por ejemplo, de zonificaciones basadas en la CONAF, que es creación propia de algunos sectores de acá de la comuna. Pichicolo Alto, Gualeguay Costa y Pichicolo. En donde se definen las zonas núcleo, las zonas de amortiguación y las zonas tampón, pensado como si todo fuera parque nacional, no terrenos privados. Entonces de esa forma se puede definir, por ejemplo, las áreas en rojo son zonas de desarrollo, y se define un margen de 500 metros hacia la zona de amortiguación en amarillo, y hacia la zona núcleo son como 2 kilómetros, más o menos. Depende
obviamente de cómo esté dispuesto el ecosistema. Y aquí en esta parte se puede ver, por ejemplo, que es una zona con potencial de parcelaciones. De hecho ya se están metiendo a parcelar porque ese sector es plano. Y ahí puse también cómo tendrían que hacerse los macro lotes y los micro lotes en toda la zona costera. Y la idea sería desarrollar toda la zona de borde costero y los bosques interiores dejarlos así sin afectar en la zona de Gualeguay Costa, en esta parte. Luego, por ejemplo, acá hay un mapa de la especie invasora Ulex europaenus, mapeado en Morpholio Trace, así súper rápido, que podría ser un ejemplo de cómo se podría mapear el Ulex, que es más fácil porque en la época de floración se puede ver claramente la área de distribución para poder mapearlo. En el ámbito productivo, la información espacializable regional de actividades productivas incluye información espacializable regional de actividades productivas que caracterizan patrimonialmente al territorio y que son reconocidas por su aporte al desarrollo económico local. En esta capa se consideran actividades productivas como la pesca, acuicultura, miticultura, que son los mariscos, apicultura, carpintería, zonas agrícolas, zonas de pradera, zonas pecuarias, zonas de extracción de leña, zonas de producción maderera, cultivos de algas, carreteras, caminos y puentes, yacimientos mineros, plantas energéticas y zonas de extracción de ario, ferreterías, bodegas, talleres, parque vehicular y plantaciones forestales y demografía. Todo eso, digamos, en capas de SIG. El financiamiento de este proyecto no lo calculé muy bien, pero se realizaría mediante postulación a fondos concursables privados y se asignará un monto de 8 millones de pesos a la etapa de investigación para poder levantar toda esta información y 10 millones de pesos a la etapa de mapeo y levantamiento de información en sistemas de información geográfica. La idea es trabajar con 3 personas, un profesional del área de SIG, otro profesional del área ambiental y otro profesional del área humanista científica. Para primero hacer un proceso de investigación en terreno de toda la información que se quiere mapear, y en la segunda etapa viene el trabajo en los computadores para poder ingresar toda esta información utilizando programas como QGIS, ArcGIS, Morpholio Trace, Windy y todos los que hemos visto en el UN Biodiversity Lab, Windy, el FORMS del fuego de la NASA, el FIRMS quiero decir, entre otros. Y esa es la bibliografía. Ese sería más o menos el trabajo.